Radio Ecotec presenta su noticiero Econews, un espacio para informar con profesionalismo y credibilidad. Saludos a todos, bienvenidos a esta cuarta emisión de su informativo Econews Radio, un espacio creado por la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Ecotec. Hoy comparto este programa con nuestros estudiantes de periodismo Silvio Marín y Romina Macías. ¿Qué tal, José? Y saludos a nuestra audiencia. Qué gusto compartir contigo, Romina, también en este espacio de noticias. José y Silvio, ¿qué tal? Y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Estamos listos para llevarles información de actualidad. Empezamos. Efectivamente, empezamos esta emisión con los titulares. El drama y la desesperación continúan en Alausí, tras el deslave que acabó con la vida de al menos 14 habitantes y dejó decenas de heridos y desaparecidos. Gremios periodísticos nacionales y extranjeros se mantienen vigilantes a las investigaciones tras los atentados hacia medios de comunicación. En lo internacional, presidentes de China y Rusia se reunieron para establecer propuestas de cómo finalizar la guerra en Ucrania. En México, las autoridades intentan determinar con exactitud qué pasó con el incendio en un centro de detención de migrantes, en el que murieron 38 personas. En los deportes, a $4 millones ascendería la deuda de la Ecuafútbol con el ex entrenador nacional Gustavo Alfaro. El organismo responde que es mucho menos. Además, los equipos ecuatorianos que participarán en las Copas Libertadores y Sudamericana se preparan para su debut en los torneos continentales. En noticias de entretenimiento, Rosalía y Rauw Alejandro se casarán. Esto se conoció en su última canción Beso, donde se visualiza a la cantante con una sortija de compromiso. Y en el ámbito universitario, los estudiantes de la carrera de medicina fueron parte de un conversatorio con expertos que hablaron sobre la leptospirosis. Muy bien, amigos, empezamos con el desarrollo de la información. Nacionales. Alausí sigue de luto luego del deslizamiento de tierra que se registró en la noche del pasado 26 de marzo. Según el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, hay más de 14 fallecidos, 33 heridos y 67 personas desaparecidas. Asimismo, la tragedia dejó más de 163 viviendas afectadas. En las labores de rescate participaron brigadas de Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, moradores del lugar y entidades del Estado. Ante ello, varios puntos de donaciones a nivel nacional se han activado para los damnificados. Los organismos reciben los artículos de higiene personal, medicamentos, entre otros. Además, las autoridades adecuaron 5 albergues temporales y un centro de acopio para las personas que perdieron sus hogares. En otro ámbito, organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los comunicadores y periodistas continúan atentos luego de los atentados con dispositivos explosivos a distintos medios de comunicación. Fundamedios emitió una alerta urgente sobre los ataques y condenó el hecho. Además, a través de su cuenta de Twitter solicitó que se active la Mesa Técnica de Protección de Periodistas. Asimismo, la Red de Periodistas Libres de Ecuador rechazó el ataque y exigió al Estado activar mecanismos de protección para el trabajo de los periodistas. Desde el lunes pasado, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el delito de terrorismo tras el atentado a los comunicadores de Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas Quito, El Universo y la radiodifusora Exa FM. En el micrófono. Es hora de las entrevistas en la cabina de Econews con invitados especiales. ¿Quién nos visita a esta hora, Silvio? En efecto, José, nos acompaña en este espacio César Suárez, ingeniero agrónomo y consultor en estudios de suelo y mediciones topográficas. Además, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ecotec, con quien conversaremos sobre el mortal deslizamiento de tierra ocurrido en Alausí. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias con todos y gusto estar aquí con ustedes y a ver qué nos sale aquí. Qué gusto, ingeniero. ¿En qué consiste una falla geológica y cómo se detecta? Ya, una falla geológica es prácticamente un proceso natural de formación de la corteza terrestre, ¿no? Y muchas veces la detectamos en forma visual o muchas veces utilizando equipos que me permitan a mí establecer
el movimiento de este tipo de fallas, ¿no? Y recordar que una falla es prácticamente el movimiento entre unas placas. Y si nosotros podemos analizar un poco sobre cómo está conformado el mundo, podemos ver que el mundo está conformado sobre placas, a las cuales nosotros las llamamos placas continentales o la placa de Nazca, ¿no? Que son prácticamente las que le dan la formación a lo que nosotros vemos como cordilleras, laderas, montañas y demás, ¿no? Entonces, y este tipo de fallas están ubicadas justamente sobre el perfil costanero y atraviesan diversos tipos de puntos dentro del sistema del Ecuador. Bueno, ¿y cómo se detectan estas fallas geológicas y quiénes lo hacen y con qué instrumentos? Ya, estas fallas geológicas entran en el área de la geología. Ya entra, entonces la geología lo que hace es el estudio del movimiento de las rocas, de la formación de las rocas y del movimiento de las placas tectónicas. Y muchas veces estas placas se las detecta en forma visual, en forma observable, o sea, se va al campo con un grupo de técnicos especializados, ¿no? Se ven la diferencia de rocas, se analiza la composición química de las rocas y con diversos tipos de equipos de sismología se puede determinar el tipo de movimiento que éstas tengan, ¿no? Y prácticamente una vez que se tenga la información, se recopila la información, se hacen lo que nosotros conocemos como mapas geológicos. O sea, ya si usted tiene una cartografía donde usted puede determinar o delimitar cuáles son las líneas que representan a este tipo de fallas, donde nosotros ya como técnicos, ya por ejemplo ingenieros civiles, agrónomos, ya pueden determinar qué tipo de actividad se pueden realizar cerca de ellas sin tener un tipo de afectación. Claro. ¿Se puede determinar el deslizamiento de Alausí como una falla geológica? Sí, por ahí justamente cruzan diversos tipos de fallas geológicas y aparte del movimiento que hubo de masa de tierra en Alausí, es producto prácticamente de una acumulación de agua, ¿no? En la cual ya este suelo ha estado bastante saturado por las precipitaciones últimas que hemos tenido, y aparte de eso, si le sumamos el movimiento telúrico que ha ocurrido en los últimos días, hacen de que este movimiento tenga un desplazamiento por acción de la gravedad. Y si nosotros le comenzamos a sumar también el uso que se le ha dado a estos suelos, por ejemplo, ustedes podemos observar que prácticamente hay diversos tipos de asentamientos civiles, en este caso asentamientos civiles me refiero a ciudadelas, casas, edificios y demás, ¿no? Hacen de que estos suelos hayan tenido ese tipo de afectación en forma indirecta. Pero ¿este lugar puede volver a ser habitable o ya se cerrarían por completo? Lamentablemente en estas circunstancias como se encuentra habitable no puede ser, ya porque la tierra se encuentra suelta, ya, o sea, prácticamente el material está bastante inestable. Si ustedes se han dado cuenta que para hacer el rescate de las personas que se encuentran afectadas no pueden ingresar con maquinaria pesada porque la maquinaria pesada afecta más. Entonces, para poder ser habitable esta zona tiene que haber un estudio previo para poder estabilizar esa área, ¿no? Y recordar que el movimiento telúrico, el desplazamiento de las masas, ¿cómo ocurrió? Prácticamente fue una caída de una de las caras de la montaña. Entonces significa que todo ese movimiento puede volver a ocurrir en forma más abierta. Y dependiendo al mal uso que se le dé. Hoy en día no puede ser habitable ahí. Inclusive lo que se debe hacer es un estudio técnico y luego la ingeniería civil tiene que ver cómo estabilizar estos taludes, este tipo de laderas, ¿no? Para poder darle otro tipo de actividad, pero tal vez agrícola sí, pero no en este caso para habitar. ¿Se pueden establecer plazas de movimiento de tierra para tener tiempo de evacuación? No, lo que se puede hacer es tener un plan de contingencia, o sea, determinar, bueno, hay la posibilidad, porque lamentablemente este tipo de eventos no se los puede predecir, pero se los puede estimar. Entonces yo como técnico puedo estimar la posibilidad de que ocurra un movimiento telúrico, que ocurra un deslizamiento de tierra, pero en este tipo de área. ¿Por qué? Porque como habíamos conversado anteriormente, ya los geólogos hicieron el estudio previo de cuáles pueden ser las posibles zonas afectadas y en base a eso yo como técnico, o en este caso ya lo que es los municipios o prefecturas, hacer el levantamiento y decir, bueno, hay la posibilidad de que esta zona sea vulnerable a otro tipo de evento. Ya, entonces, de acuerdo a eso, digo, ¿sabes qué? No se puede hacer este tipo de actividad agrícola o tal vez de civil o algún otro tipo de enmienda. Pero podemos desplazar a la gente que recurra a otras zonas más estables. O sea, evitar trabajar en las laderas. Aunque es un poco imposible porque la topografía de la zona de Alausí es bastante accidentada.
Entonces, pero hay que ver cómo o qué tipo de mecanismos se pueden utilizar para poder desplazar a la gente y evitar que hayan este tipo de problemas a futuro. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Fue un gusto haberlo tenido. Muchas gracias y a las órdenes para cualquier otro tipo de evento, ¿no? Reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero César Suárez por habernos acompañado en el programa y es tiempo de pasar a las informaciones del resto del mundo. Internacionales. Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia, sostuvieron una reunión en la que trataron objetivos similares de ambos países. El diálogo se centró en las propuestas para resolver el conflicto con Ucrania. El mandatario chino indicó que tanto su país como Rusia están comprometidos a realizar un desarrollo y rejuvenecimiento nacional, así como trabajar por una mejor democracia en las relaciones internacionales. Otro de los objetivos de la reunión fue promover una solución política ante la crisis con Ucrania. El líder chino aseguró que apuesta por la paz y el diálogo, apoya la reconciliación y el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Jinping dijo que además se opone que se añada más leña al fuego. Putin, de su parte, aseveró que Rusia aprecia a China por defender su posición justa. Además, el líder ruso mencionó que muchas de las disposiciones podrían tomarse como base para un acuerdo pacífico con Ucrania, siempre y cuando Kiev esté preparado para ello. La crudeza de la crisis migratoria se avivó luego del incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración de México. Esto ocurrió en el puente internacional Stanton Lerdo, que une a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Un video mostró cómo un grupo de guardias encerró a 68 migrantes mientras las llamas y el humo crecían. El siniestro dejó, hasta el cierre de esta emisión, más de 38 personas fallecidas y 28 heridas. Sin embargo, el número de decesos podría subir. Las víctimas en estado grave fueron enviadas a 4 hospitales de la zona. Las causas del desastre se desconocen, pero preliminarmente se sospecha que el incendio fue iniciado por los migrantes. Muy bien, gracias Silvia y Romina por acompañarnos en este primer bloque informativo de noticias nacionales e internacionales. En segundos se unen a este staff Ailín Sánchez y Gonzalo Herrera, también estudiantes de periodismo. Hasta entonces, vamos a una pausa. En Ecotec está el espíritu que hace que la gente se mueva diferente, el camino para hacer el cambio y tomar las decisiones que te llevarán lejos, nuevas formas de aprender con el mismo rigor académico, docentes que son parte de tus logros y que te harán sentir que nadie puede detenerte encontrando la diferencia entre un trabajo y una carrera. Con el sistema de pensión diferenciada, cumplirás tus aspiraciones profesionales y podrás llevarlo a lo más alto con una certificación internacional. Si decides hacer historia, hazlo en Ecotec. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta cuarta emisión de Econews Radio. Le damos la bienvenida a Ailín Sánchez y Gonzalo Herrera, estudiantes de periodismo de la Universidad Ecotec. ¿Qué tal? Gracias, José. ¿Cómo estás? Es un gusto compartir esta cabina contigo y con nuestra audiencia. Gonzalo. Saludos, compañeros. Estamos listos para seguir informando porque se vienen los deportes. Deportes. Bien, es hora de hablar de los deportes porque Gustavo Alfaro ha demandado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los equipos ecuatorianos se alistan para jugar la Copa Libertadores y Sudamericana. Ailín. Así es, José. El ex técnico de la selección, Gustavo Alfaro, demandó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por incumplimiento del contrato. El argentino reclama la retribución de salarios atrasados y premios para él y su cuerpo técnico. La solicitud de pagos pendientes se realizó el 1 de marzo y el plazo para el cumplimiento de la queja fue de 10 días. Este 20 de marzo, Ariel Rec, abogado argentino, presentó la petición que se encuentra en el portal legal de la FIFA. El ex entrenador de la TRI exige el pago de $4 millones. Sin embargo, según la versión del organismo rector del fútbol, la deuda con Alfaro ascendería únicamente a $290.000. Los equipos ecuatorianos ya conocieron a sus rivales en la fase de grupos para los torneos más importantes de Sudamérica. Independiente del Valle será el primer equipo en jugar por la Copa Conmebol Libertadores. Los Rayados medirán a Argentinos Juniors. Liga de Quito enfrentará a Universidad César Vallejo en Perú por la Conmebol Sudamericana. Además, Sociedad Deportiva Aucas se medirá con el actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, en el Estadio Gonzalo Pozo, siendo esta la primera participación en el certamen para los orientales. Mientras que el Club Sport Emelec hará su debut en Uruguay contra Danubio por la Copa Sudamericana.
Y Barcelona cerrará la primera jornada de los ecuatorianos contra Cerro Porteño en Paraguay. Los premios que se distribuirán son alrededor de $300 millones, es decir, $57 millones más que el 2022. En el micrófono. Nuestro segundo entrevistado del programa es el doctor Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Ecotec, con quien abordaremos los recientes atentados contra medios de comunicación y su incidencia en la libertad de expresión. Saludamos al doctor Alfredo Negrete, quien nos acompaña en nuestro segmento de entrevista en el micrófono. Bienvenido, doctor. Encantado y muchas gracias por la invitación. Juan Zapata, ministro de Interior, calificó como atentado terrorista los ataques con explosivos perpetrados contra los periodistas de diferentes medios de comunicación. ¿Usted los considera como tal? Yo creo que en el país es una costumbre, y sobre todo en los actores políticos, de utilizar términos inapropiados y exagerados frente a las circunstancias y coyunturas. La palabra terrorismo en la historia del mundo es una palabra sumamente compleja porque tiene muchos ingredientes. Yo no creo que se puede un acto aislado calificarlo de terrorismo. El terrorismo es todo un proceso que se ha generado en muchas latitudes, es muy cruel y va dirigido no a una persona, no a un comunicador, no a un canal. Es un proceso que ataca comunidades internas como parte de una estrategia política que utiliza el terror como un arma efectiva. Entonces, es un acto criminal porque es una tentativa, puede haber producido un daño y puede haber producido hasta la muerte. Y eso es penado. Yo lo que veo es el despropósito político de calificar eso de terrorismo. Eso significa que no conocen ni tienen idea de lo que es el terrorismo. Y si no tienen idea, que conozcan un poco lo que es terrorismo en la guerra de Argelia, que vean lo que sucedió con los tupamaros en el sur del continente, lo que sucedió con las guerras centroamericanas. Eso es una cosa porque es global, uno. En segundo lugar, el terrorismo tiene un objeto de causar temor. Atacar a un periodista determinado no necesariamente tiene el mismo objetivo. Eso o es una novelería o es una provocación que acumula el momento actual. Estamos en un momento sumamente difícil. Estamos en un país que estamos discutiendo entre juicio político y muerte cruzada, y al mismo tiempo sale esta bomba que le mandan a un periodista muy conocido. No hay conexión. Y cuando no hay conexión, el problema se confunde y ahí sí se vuelve una causa para problemas mayores. Entonces, doctor, ¿qué características debería tener para atribuirle una naturaleza terrorista? Y si no es un acto terrorista, ¿cómo lo llamaría usted? No, es un acto criminal, que es muy diferente. El terrorismo es una calificación ya de carácter político dentro de una estrategia que se da con unas características terribles. Tiene objetivos públicos, no determinados y no militares. Es decir, preponderantemente causar terror en la población civil, no por un acto aislado, sino por actos masivos que se dan dentro de procesos que consiguen por esa vía de la violencia un objetivo político. Doctor, ¿en qué grado el gobierno tiene algo de responsabilidad en el cometimiento de estos ataques? ¿Y qué no hizo y qué no dejó de hacer? Bueno, yo creo que todo gobierno tiene una responsabilidad principal con su ciudadanía, que es la seguridad. Y debe tener un especial cuidado, aunque en el Ecuador no tiene antecedentes de ataques a medios de comunicación o periodistas. Esto es importante. El Ecuador es uno de los pocos países donde no ha habido persecución, desaparición, tortura o terrorismo contra periodistas. O sea, somos especiales en esto, ¿ya? Entonces sorprende que tengamos una tendencia a generalizar y a calificar, no a condenar, hay que condenar y hay que solidarizarse absolutamente, pero no juguemos con los términos, no juguemos con la exageración. Muy bien, doctor. Entonces, este tipo de incidentes, ¿cuánto afecta a la libertad de expresión? Ya que se repiten luego de 20 años con lo ocurrido a Rafael Cuesta. Entre un hecho y el otro hay una diferencia de tiempo. El problema del Ecuador en este momento, creo que todavía no hemos sufrido una persecución contra los medios de comunicación.
Ha habido gobiernos que han tratado incluso hasta de crear una superintendencia de control. El caso ecuatoriano tratan es de control y amedrentar. El caso ecuatoriano, a diferencia de otros países, no es exactamente de terror. Entonces, creo que la libertad de prensa del Ecuador está en buen nivel, tiene un buen prestigio y debe tener la serenidad y no exagerar cuando se producen situaciones que realmente pueden ser excepcionales. ¿El periodismo ecuatoriano queda amilanado o fortalecido tras estos atentados? ¿Cuál debe ser su postura? El periodismo ecuatoriano debe estar orgulloso de informar oportunamente, con claridad y sin otras intenciones. Condenar, solidarizarse y obviamente estar prevenido para ver si la repetición de estos hechos equivale ya a un procedimiento político. Le voy a poner una comparación muy dura y muy cruel. Todos nos hemos alarmado hoy día por lo que sucedió en Plaza Lagos. Y como ha sucedido en Hospital y ha sucedido en tantas partes. O sea, estamos generalizados frente a la violencia ciudadana. Nos están atacando, no sé si con razón o sin razón. Con el periodismo no pasa. O no ha pasado. No es que no puede pasar. Por eso es parte del periodismo siempre saber que está buscando la verdad y sobre todo que tener la profesión de fe de informar lo que considera que es la verdad sin sesgo. Mientras pueda mantenerse esa línea, el periodismo subsiste. El periodismo democrático. Muy bien, doctor. Hemos llegado al final de nuestra entrevista y agradecemos mucho su compañía en este espacio. Gracias a ustedes por la oportunidad de saludarlos, conversar y dialogar con ustedes. Reiteramos nuestra gratitud al doctor Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad Ecotec. Ahora damos paso a la información del espectáculo. Luz, cámara, info. En las noticias del espectáculo, los fanáticos de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro continúan delirando luego de que la pareja anunció su boda tras cumplir 3 años de noviazgo. El anuncio del compromiso llegó al final del videoclip en una colaboración entre ambos, en el que observa al artista llorando mientras muestra el anillo de compromiso. Los seguidores esperan con ansias que se revele la fecha del matrimonio. Gracias, Aileen, por mantenernos al día con las noticias de los famosos. Ahora es el turno de las informaciones universitarias. Ecotec On Time. Les contamos que la carrera de medicina realizó un conversatorio sobre la leptospirosis. Todos los detalles en el siguiente informe de Cristel Benavides. Los estudiantes de la carrera de medicina asistieron a un conversatorio sobre la leptospirosis. Al evento acudieron los especialistas Ana Vilés, Carlos Farhat y Emma Pérez. Ellos ofrecieron recomendaciones para esta época de lluvias. También explicaron cómo cuidarnos de la bacteria y qué hacer en caso de que alguien en casa se contagie. Estamos viviendo lo que es dengue, lo que es malaria, lo que es la tifoidea y salmonelosis. Entonces, una vez que tengamos estos síntomas, nosotros puede pasar como algo gripal. En 3 días yo ya me mejoro, pero si no mejoro en 3 días, yo necesito ir a un médico. Y recalcaron la importancia de las medidas de bioseguridad y la necesidad de ir al médico en cuanto se presenten los principales síntomas de la enfermedad. Podemos vomitar sangre o hacer las necesidades con sangre. Entonces ahí ya vemos que la leptospirosis ya no es una simple leptospirosis como un cuadro leve, sino que ya es una enfermedad o síndrome de Weill que se le llama. El alumnado que asistió a la conferencia expresó su conformidad con la apertura de estos espacios en la universidad y esperan seguir aprendiendo en charlas como estas. Reportó para Econews, Cristel Benavides. Bastante interesante el conversatorio y excelente cobertura de Cristel. Ya ha llegado el momento de nuestro enlace telefónico precisamente con nuestra reportera Cristel Benavides, quien nos informará cómo estará el clima. Adelante, compañera. Saludos, compañeros en cabina y oyentes. Estoy en el denominado Eco Park. Por el momento el día está nublado con una llovizna y se pronostica que para el horario de la tarde haya una lluvia mucho más fuerte. El INAMI prevé para la próxima semana precipitaciones que estén acompañadas de tormentas eléctricas. La temperatura se mantendrá entre 24 y 31 grados durante toda la próxima semana. Recomendamos tener a su alcance paraguas impermeables y tomar todas las medidas necesarias frente a las precauciones climáticas. Adelante, compañeros en cabina. Gracias, Cristel. Ya estamos advertidos de las incidencias del clima en estos días. Pero bueno, amigos,
Es hora de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión. Yo soy Gonzalo Herrera. Yo, Ailín Sánchez. Y yo, José Tumbaco. Y esto fue Econews Radio. Aquí culmina Econews, el noticiero de Radio Ecotec.